Ya tiene la palabra. César y demás compañeros y compañeras de esta 48ª cuarentena humana, no me equivoco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer estar con ustedes en este espacio que se ha convertido en un espacio fundamental de discusión, de debate, de construcción democrática, de precisamente las posiciones ciudadanas frente a todos estos aspectos importantes. Hoy pues me han invitado a hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Yo quiero plantearles una discusión amplia para al final llegar ya como a la estructura de la JEP, pero decirles que la Jurisdicción Especial para la Paz no se entiende si no comprendemos bien el proceso en el cual se da esta jurisdicción, que no es nada más y nada menos que la transición hacia la paz y la consolidación de la democracia. Y allí hay algo que hay que decir que está muy relacionado precisamente con ese sentido y justo homenaje con el que arrancan ustedes con las personas que han sido asesinadas en el marco precisamente de la búsqueda de la paz, ¿no? De los líderes sociales, líderes indígenas, de víctimas, mujeres y están comprometidos con la paz y los derechos humanos y que lastimosa y absurdamente pues han caído. Y tiene que ver precisamente con este tema de la transición. El primero que hay que entender es que las transiciones son largas, o sea que este es un proceso que va a durar muchísimos años y que precisamente lo que quiere es revertir todos los efectos de la guerra y de los comportamientos violentos que hemos tenido en Colombia. Parte de ello hace precisamente es la justicia para la paz, pero más adelante explicaremos en concreto por qué. Lo segundo es que obviamente la transición es un proceso complejo. Esto implica medidas económicas, medidas sociales, implica cambios culturales, implica participación ciudadana, implica reparación a víctimas. Es toda una serie de mecanismos, de herramientas, de leyes, de cambios constitucionales, culturales, pedagógicos, para precisamente transitar hacia la construcción de una sociedad en paz y con una democracia consolidada. Y lo tercero, que era donde quería llegar para empatar precisamente con estas sentidas palabras con las que ustedes arrancan, es que la transición es peligrosa, la transición es dura. Yo quiero traer aquí unas palabras de un filósofo italiano que se llamaba Antonio Gramsci, y Gramsci decía unas palabras que vienen como anillo al dedo a lo que está pasando en Colombia, porque Gramsci advertía, antes de la aparición del fascismo en Italia, advertía que el momento más peligroso para una sociedad es cuando lo viejo no se acaba de ir y lo nuevo no empieza a llegar. En ese claroscuro, en esa transición, miren ustedes, decía Gramsci, advertía Antonio Gramsci, es cuando aparecen los monstruos. Y ese es el periodo que estamos viendo en Colombia. Vemos los monstruos que asesinan a nuestros líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, líderes indígenas, ambientales. Vemos los monstruos que están disputándose los territorios en este momento en el marco de economías ilegales, que es otro monstruo como el narcotráfico, la minería ilegal. Vemos los monstruos del desplazamiento forzado y vemos una cantidad de monstruos que se han desatado precisamente a partir de la firma del acuerdo de paz hasta nuestros días, llevando muerte, dolor, sufrimiento y desesperanza, porque hubo una gran esperanza de que se acabara la violencia con el proceso de paz. El tema es que esos monstruos de los que nos advierte Gramsci, en donde podemos decir que en Colombia la guerra no se ha acabado y la paz no ha empezado a llegar precisamente, esos monstruos de los que nos habla Gramsci y que en el departamento del Cauca y en muchas otras regiones del país pues las estamos viendo sufriendo con gran intensidad. La única forma de pararlos, la única forma de cerrar este ciclo de violencia que tienen las transiciones es precisamente con la aplicación integral de todos y cada uno de los 6 puntos del acuerdo final de paz. Y el capítulo étnico, que es un capítulo muy importante, dadas las características, dada la identidad, dada la particularidad del departamento del Cauca, con todo su componente afrocolombiano e indígena, tan importante para precisamente las nociones de identidad cultural que debemos tener en el departamento. Entonces,
Esos 6 puntos, la reforma rural integral, la participación política, la reincorporación de los miembros de las FARC, el punto 4 de la lucha contra el narcotráfico, discusión que vamos a dar hoy del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, las medidas de verificación y repito, el capítulo étnico, todas esas consideraciones, el empezar a consolidar esos acuerdos de paz en el territorio es lo único que nos va a garantizar salir de los monstruos que nos advierte Gramsci, salir precisamente de esa violencia absurda y descomunal que está precisamente afectando nuestros territorios. Y ese es en el marco en el que quiero hablar de ahora sí el siguiente tema, y es el tema de lo que traen los acuerdos atrás, es un concepto de la justicia. Pero vamos a empezar a hablar de la justicia porque es un marco necesario para llegar a la JEP, y es la justicia de la que nos hablan los acuerdos de paz, pero miren ustedes, ya nos había hablado justicia y paz. Y ya nos había hablado anteriormente con una fuerza muy grande a través de ese instrumento maravilloso que es la Constitución del 91, norma de normas, pero además tratado de paz, cuando nos habló del Estado Social de Derecho. Y cuando hablamos de Estado Social de Derecho nos conectamos nuevamente con el Acuerdo de Paz de La Habana a través de esa palabra que se llama la justicia social. Entonces miren ustedes que cuando vamos a hablar de justicia no vamos a hablar de códigos, no vamos a hablar de leyes, no vamos a hablar del derecho. Aquí en este escenario de construcción de paz en el que nos encontramos, esas normas, esas leyes, ese derecho, vamos a empezarlo a dejar a un lado, si no, no vamos a poder entender el proceso en el que nos hemos metido. Walter Benjamin, en una crítica hacia la violencia, decía que precisamente había que dejar el derecho a un lado para poder entender la justicia. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer en este espacio de la 48ª cuarentena humana, hablar de justicia para terminar hablando de una herramienta maravillosa como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, cuando hablamos de justicia social, que es el marco grande, que es a donde nos apunta el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, la paz de la que estamos hablando es una paz con justicia social, que vuelvo y repito, es la misma palabra que trae en el fondo, en la filosofía, el Estado Social de Derecho. ¿Y qué es paz con justicia social? Es el punto de llegada de la transición. O sea, todas estas herramientas que tenemos hoy, los PEDET, las mesas de víctimas, la ley de víctimas, la reparación, la Comisión de la Verdad, la misma JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos. Todo esto es para llegar a tener una sociedad con justicia social. Es el marco grande en el cual nos movemos con todas las herramientas de una segunda palabra, que es la que vamos a analizar ahora, que es la justicia transicional. Y la justicia transicional no es nada más y nada menos que una transición hacia la paz y la consolidación de la democracia, pero cualificada. O sea, ¿cualificada por qué? Que la justicia transicional tiene 4 pilares y 2 grandes fines. Esa justicia transicional es un proceso de transición hacia la paz que se sienta. Sus cimientos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y esos 4 cimientos que tiene la justicia transicional tienen 2 fines fundamentales, que es la consolidación de la paz y lograr la reconciliación entre los colombianos. Entonces, ahí hablamos de justicia transicional. Y la JET, ahora sí, es la justicia de la justicia transicional. ¿Qué quiere decir esto? Venimos de un espacio amplio de la justicia, ya estamos o hemos ya analizado que el fin de todo este proceso es lograr una sociedad con justicia social, que esa palabra resume lo que queremos lograr con este tránsito hacia la paz y consolidación de la democracia, o llamémoslo en términos de la Constitución del 91, la consolidación de un Estado social de derecho. Entonces, esa justicia social tiene además una justicia transicional, que es este periodo de tiempo en el que vamos a tratar de lograr consolidar ese proceso de paz, y la justicia de la justicia transicional ya tiene que ver con precisamente los mecanismos para hacer frente
a algo muy importante, que son los crímenes y los delitos cometidos en el marco de la guerra. Entonces, ahí ya empezamos a ver que dentro del derecho ya tenemos diferentes formas de organizar esas ramas del derecho, el derecho civil, el de familia, el administrativo, el civil. Pero cuando hablamos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto sí es clave que lo tengamos en cuenta, estamos hablando de un tribunal penal. O sea, estamos hablando de un tribunal que va a investigar, juzgar y castigar, y ahora sí, mucho más importante, los más graves delitos y crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. Es un tribunal penal. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hacer un poco más crudo para que entendamos las dimensiones de la JEP. Quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz está para investigar, juzgar y castigar a los peores criminales en el marco de la guerra. Ese es el sentido de la JEP. De ahí su gran importancia. ¿Y qué juzga los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad? Entonces, aquí en la JEP lo que se está juzgando es lo peor que sucedió en el conflicto. Por eso aquí están, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Esa actuación donde a unos muchachos de bajos recursos, pobres, necesitados, se los engañó, ofreciéndoles un trabajo, los subieron a unos camiones y luego fueron vendidos a unidades corruptas del ejército. Estas unidades corruptas del ejército les ponen un camuflado, los fusilan y los presentan como guerrilleros dados de baja en combate. Ese es uno de los peores crímenes, miren ustedes, por eso se llama crimen de lesa humanidad, porque es uno de los peores crímenes cometidos no solo en Colombia, en todo el mundo. Pero de igual forma se va a investigar, juzgar y castigar ese crimen horrendo del secuestro que cometieron las FARC, por el cual se llevaban a las personas bajo modalidades totalmente monstruosas como las pescas milagrosas que hicieron en carreteras del Cauca y en muchas otras partes del país. Esas personas fueron internadas en Lasba y perdieron ahí años de sus vidas, y sus familias perdieron también de sus vidas, niños que crecieron sin conocer a sus papás, como muchos de los hijos de los diputados del Valle y muchas otras personas víctimas de este condenable, cruel y horrendo delito del secuestro. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. La JEP está para, repito, investigar, juzgar y castigar a los peores criminales que han cometido los peores crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, hemos dicho, la JEP es un tribunal penal, pero no es cualquier tribunal penal. Aquí viene la primera gran diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria. ¿Cuál es? Que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un fin radicalmente distinto a la justicia ordinaria. ¿Y cuál es ese fin? El fin de la Jurisdicción Especial para la Paz, como su nombre lo indica, es la justicia para la paz. O sea, quiere que la justicia se convierta en un instrumento para generar paz y reconciliación entre los colombianos y las colombianas. Y eso le da un perfil, eso le da una génesis, eso le da una identidad, eso le da una forma de actuar, eso le da unos procedimientos radicalmente diferentes a lo que conocemos como derecho penal y lo que conocemos como justicia ordinaria. Y entonces ahí viene la discusión, y por eso les decía al principio y les reiteraba lo que dijo Walter Benjamin: si queremos lograr la paz, tenemos que sacar precisamente a la justicia, que es esencial para la paz, del derecho. Entonces, ¿por qué decía eso Walter Benjamin? Y Walter Benjamin lo reiteraba: el derecho es una fuente de violencia. Pero más allá de entrar en la discusión de por qué el derecho es una fuente de violencia, me interesa más que nos salgamos del derecho, porque si no, no vamos a poder entender a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y vamos a entender mejor a la Jurisdicción Especial para la Paz si, por ejemplo, leemos a autores como Tolstoy, que tiene una obra que se llama Resurrección.
por aquí la tenía, que la estaba releyendo en estos días. Y en Resurrección, Tolstoy dice algo muy interesante, miren ustedes, que nos ayuda a entender la JED. Tolstoy dice cómo hombres igual de pecadores, con crímenes encima, con corrupción encima, se arrogan la potestad de juzgar a otros hombres y enviarlos a la cárcel. Cuando uno oye a Tolstoy diciendo esto, me dice, bueno, así como así que unos hombres que tienen vicios, defectos, se arrogan la facultad de ir a juzgar a otros y mandarlos a la cárcel, y lo primero que se le viene a uno a la cabeza si vive en Colombia es el fiscal anticorrupción que está preso por corrupto. Entonces, Tolstoy pone el dedo en la llaga de la justicia a partir de la literatura, y es muy interesante. Hay otro libro que yo recomiendo mucho para entender a la JEP, para entender a la JEP en su concepto amplio, o sea que nos entendamos como seres humanos, como ciudadanos, reflejados en el proceso de justicia transicional a través de nuestra percepción de la justicia. Y un libro importantísimo para esto es un libro que se llama La genealogía de la moral de Nietzsche. Y ahí Nietzsche nos pone en un escenario que sí es el escenario más complejo y que más nos va a estrellar contra la realidad de lo que significa nuestra concepción de la justicia. Porque Nietzsche lo que nos dice en la genealogía de la moral es que el castigo, la crueldad, el sufrimiento del otro, la tortura del otro, causa alegría en los demás, obviamente en los que no sufren. Entonces, Tolstoy lo que nos dice es, ojo, lo que subsiste, lo que subyace, lo que está en las penas, incluida la cárcel, es que a la gente le da alegría ver el sufrimiento del otro. De ahí viene la expresión de ojalá se pudra en la cárcel ese ladrón, ese asesino, ese criminal, ese malo. Y ahí empatemos con otra frase de Nietzsche fundamental para entender este proceso de reconciliación, que es el concepto de malo, ¿no? Tenemos una forma y una estructura de pensar negro, blanco, alto, bajo. No podemos pensar más allá de lo binario. Y sobre ese pensamiento binario es que logran manipularnos a través de la polarización. Y entre ese pensamiento binario nosotros tenemos la concepción de que hay unos buenos y hay unos malos, y que la justicia es la que hay que aplicarle a los malos para salvaguardar a los buenos. Ese maniqueísmo es uno de los principales obstáculos que tenemos para la paz y la reconciliación en Colombia. ¿Y qué decía Nietzsche de eso? Nietzsche, en el inicio de un libro que se llama El Anticristo, dice una cosa fantástica para entender esto. Nietzsche se pregunta, ¿quiénes son los buenos? Y se responde, los buenos somos nosotros. Siempre somos nosotros. Y Spinoza, pues dice algo peor. Spinoza dice, no queremos las cosas por buenas. Las cosas son buenas porque las queremos, dice Spinoza. Y nos remite inmediatamente a algo duro de entender. Duro en el sentido de que todo lo que ha pasado en Colombia o en el mundo, monstruos como Videla, como Pinochet, como el general Franco, e inclusive el propio Adolfo Hitler, creían que estaban haciendo el bien. Se creían los buenos. Y lo que hicieron fue justificar sus acciones a través de precisamente volverlas una justificación de hacer el bien. Y eso ha sucedido en Colombia, eso ha sucedido tanto con las guerrillas, como con los paramilitares, como con el mismo Estado. Entonces se han dedicado desde esa posición maniquea de declararse los buenos y absolutamente todas sus acciones hacerlas a partir de la justificación del bien, entre comillas, que están haciendo para poder justificar todas las acciones de violaciones de derechos humanos, crímenes y demás atrocidades que han sucedido en el país. Pero tenemos un punto de partida que es lo que nos pone Nietzsche precisamente tanto en la genealogía de la moral a través del sufrimiento del otro como en esta discusión de quiénes son los buenos,
Y precisamente es una discusión sobre la justicia, porque la justicia y el concepto que tenemos nosotros es cómo vamos a generar una justicia para precisamente castigar a los malos, ¿no? Y esa diferencia entre los malos y los buenos en Colombia es bastante compleja. Bien, tenemos además otro autor que les quiero mencionar para poder llegar a coger la JEP con los cachos. Y es un autor que es complejo porque es un psicólogo, pero también es sociólogo, pero es crítico de arte. Entonces tiene un libro maravilloso que se llama Las palabras y las cosas. En ese libro le dedica unas buenas páginas a estudiar las meninas, pero es un autor muy rico y tiene un libro maravilloso que nos ayuda mucho a entender este tema de la JEP que se llama Vigilar y Castigar. Es el señor Michel Foucault. Entonces Michel Foucault es clave para entender a la JEP. ¿Por qué? Porque Michel Foucault hace un análisis del sistema carcelario, hace un análisis inclusive del sistema de salud pública, de los hospitales, de la declaratoria de criminal y de enfermos, que están muy relacionados con todo este proceso que estamos viviendo hoy. Uno lo ve, por ejemplo, cuando quieren meter a la cárcel a alguien que consume marihuana y los que defienden al que quieren meter a la cárcel porque consume marihuana lo defienden bajo la categoría de que está enfermo, ¿no? Ahí están las dos categorías que usa Foucault palpables. Pero bien, Foucault es interesantísimo en esto. ¿Por qué? Él tiene un estilo literario de escribir que es, por eso es tan rico de leer, y en Vigilar y Castigar, en la introducción, lo que hace Foucault es contar la historia de un tal Damiens. Damiens, que en el año 1757 atentó contra el rey Luis XV y le causó una pequeña cortadita a Luis XV. Y Damiens es condenado, ustedes, y es sometido a una pena, es llevado a la plaza de París. En la plaza de París se le ponen cuchillos ardiendo por todo el cuerpo a Damiens, parte de esa pena por haber cortado a Luis XV. Posteriormente a Damiens se le atenazan las tetillas, se le atenazan los brazos, se le atenazan las piernas y le arrancan la piel. Sobre las heridas expuestas de Damiens es vertido plomo hirviendo, es vertido aceite caliente y posteriormente Damiens, después de sufrir muchas torturas, es amarrado a 6 caballos, desmembrado. Inclusive los caballos no logran arrancar sus extremidades y verdugos con sierras acaban de serruchar vivo a Damiens. Sus restos son cremados, sus cenizas esparcidas, su familia expulsada de Francia y sus demás familiares se les prohibió usar el apellido de Damiens. ¿Por qué cuenta esto Michel Foucault en el inicio de Vigilar y Castigar? Porque está contando de dónde viene el derecho penal, de dónde vienen las penas. Y no es nada más y nada menos, miren ustedes, que precisamente la administración de la venganza, en este caso de Luis XV, pero posteriormente la venganza social. La pena es precisamente el monopolio que usa el Estado para vengarse en nombre de la sociedad a quien ha infringido el derecho penal. ¿Qué pasa con eso? Súmenle a que esa tragedia que sufrió Damiens y sufrían muchísimos otros más, era pública. Y la gente, estoy hablando del pueblo, mujeres, ancianos, niños, asistían a la plaza porque era un espectáculo ver cómo se torturaba y destrozaba a personas como Damiens. Entonces recordemos a Nietzsche. Ojo que la crueldad, el sufrimiento, la tortura del otro causa una alegría festiva en la gente. ¿Qué sucede? Que a partir de esas crueldades que se daban en el derecho penal, en las penas, empieza una evolución, un humanismo a pedir unas penas más acordes, a que hubiera un debido proceso. Ustedes recordarán un libro que se llamaba de los delitos y de las penas de Beccaria, los que estudiaron derecho, pero eso también lo enseñaban por ahí en el colegio en algún tiempo. Y lo que pedían era precisamente que se hicieran unas penas para no hacer lo que le sucede a Damiens.
Entonces hubo, sobre la base del humanismo, sobre la base de los derechos humanos en la Revolución Francesa, sobre la base de esto, a un médico muy humanista y muy de avanzada que se llamaba Joseph Guillotin, se le ocurrió la idea de que para avanzar en el derecho penal, inventarse un aparato que evitara el sufrimiento de Damiens y creó la guillotina. Entonces la guillotina fue una forma en la cual los que eran condenados a la pena habían tenido un beneficio porque se los destrozaba como a Damiens, sino que igual había una ejecución pública, la gente asistía y se soltaba la guillotina, en cuestión de segundos la persona quedaba sin cabeza y hasta ahí llegaba el espectáculo. Pues lo curioso es que la gente, cuando se presentó la guillotina públicamente y se ejecutó a la primera persona, la gente se levantó, se puso brava, protestó porque quería más. No era suficiente unos segundos y ver rodar una cabeza. Reclamaron el espectáculo, la alegría festiva de la que nos habla Nietzsche en la genealogía de la moral. Reclamaron el espectáculo y se pusieron bravísimos porque la guillotina los privaba del espectáculo de ver sufrir al otro. Ahora un dato interesante. ¿Ustedes saben hasta cuándo se usó la guillotina en Francia, el país de los derechos humanos? La guillotina se usó hasta 1977 y se seguiría usando de no haber sido porque en 1981 François Mitterrand abolió la pena de muerte que se hacía con guillotina. Bien, luego hubo otras formas de evolución de estas penas del derecho penal, de ahí viene la palabra, y ya con la Revolución Francesa, miren ustedes que el bien mayor que tiene el ser humano es la libertad. La libertad se eleva como el bien superior. Obviamente hoy degradado a libertad económica, porque la palabra ya no la cambiaron, pero digamos que con la Revolución Francesa la libertad coge un protagonismo fundamental y por eso la pena se traslada de la vida, se traslada del dolor físico de la tortura a la restricción de esa libertad que elevó la Revolución Francesa. Entonces aparecen ahora sí las penas carcelarias. Pero ojo, en las penas carcelarias, que son las que aplica el derecho penal, subsiste de todos modos primero la venganza, o sea, que el Estado monopoliza el deseo de venganza para que la sociedad no se vengue por mano propia. Ahí subsiste eso. Entonces, ahí hay un proyecto del derecho penal ordinario sentado en la venganza. Y segundo, de todos modos, subsiste, solo que camuflado, solo que escondido, solo que subyacente, subsiste el placer de ver sufrir al otro, porque todos en el fondo sabemos lo que significa una cárcel y más las cárceles que existen en América Latina y yo diría que peor las que existen en Colombia. Entonces subsisten esos dos elementos con que venimos aquí, la venganza y, ojo, con que subsiste también el placer de ver sufrir al otro. Sobre eso es el derecho penal y por eso es que ahora sí, para entender a la JEP, después de este recorrido, de este resumen corto de lo que son las penas ordinarias y su evolución, podemos decir que la JEP hace un giro de 180 grados. Y hace un giro de algo que es su genealogía, que es su razón de ser, que es lo que lo distingue, lo caracteriza y que hace de Colombia que hoy sea un país pionero, precisamente en esa evolución, no solo de justicia transicional, ojo con esto, sino esa evolución de la forma en que vamos a aplicar las penas. Y eso son las penas reparadoras y restaurativas que trajo precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esas penas reparadoras y restaurativas se convierten en un elemento revolucionario, porque es, vuelvo y repito, de los castigos de Damiens pasando por la guillotina, luego las cárceles y luego toda la humanización, el proyecto de resocialización de las cárceles, hasta llegar a un modelo de penas que además de ser la cima, lo más de las penas, hace o cumple otro objetivo fundamental, y es integrar a las víctimas al proceso penal. Víctimas que habían estado excluidas históricamente de los procesos penales. Los procesos penales se suponía que el agresor
rompía unas reglas que eran los códigos penales y ofendía al Estado, que era una relación Estado-agresor a través de una pena que le imponía el Estado sin ninguna participación de las víctimas. Ese ha sido el modelo hasta el día de hoy. Además de humanizar, vuelvo y repito, las penas, el sistema penitenciario, la JEP trae un componente fundamental y es que en el centro de su actuación están las víctimas, incluida la construcción de las penas a través del modelo reparador con las víctimas y restaurativo con la sociedad. Y cuyo fin, que lo decíamos hace rato, cuyo fin no es la venganza, sino que es la reconciliación. Y ahí que, vuelvo y repito, implica unos procedimientos, implica una filosofía, implica una concepción de la justicia radicalmente diferente. Y esto ha sido muy difícil de entender para muchísima gente. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia que tenemos nosotros no es ni siquiera el restringido al derecho. No tenemos el concepto de justicia social, no tenemos el concepto de justicia transicional. Y en el marco del derecho penal, el concepto de justicia que tiene la gran mayoría de colombianos es que justicia es cárcel. Y eso es una deformación, eso es una degradación. Eso no lo pueden enseñar en ninguna facultad ni de derecho ni en ninguna otra rama del saber. Justicia no es cárcel. Eso es una aberración. Es lo más injusto con la justicia es reducirla a la cárcel. Entonces, y eso ha ayudado, pues obviamente, el mismo derecho penal y las facultades de derecho han ayudado a eso, pero también ha ayudado mucho cierto populismo punitivo, como le llaman. Lo que decíamos ahora, aquí queremos meter a la cárcel a todo el mundo. El que fuma marihuana, hay que meterlo a la cárcel. La mujer se aborta, hay que meterla a la cárcel. Aquí queremos meter a la cárcel a todo el mundo. Y la gente tiene el chip en la cabeza que justicia es cárcel. Y nada más alejado, nada más desafortunado que creer que la justicia, que es un elemento tan esencial para la sociedad, lo reduzcan a la cárcel. Entonces, la JEP tiene esa consideración. Y ahora sí, vamos a ver el derecho a la justicia de las víctimas en el marco del sistema integral, que lo cumple la JEP, pero no solamente la JEP. Y es interesante para efectos de entender justicia en de la guerra. Y aquí hay que hacer otra gran paréntesis antes de entrar a ver de dónde viene esa discusión del derecho a la justicia en el marco de la guerra. Y es que los sistemas de justicia transicional, los sistemas de justicia de la justicia transicional, nacen precisamente porque la justicia ordinaria son aparatos paquidermos, son aparatos que se construyeron para vivir en sociedades normales, digámoslo así. O sea, sociedades donde no existen los miles de asesinatos como hay en Colombia. Sociedades donde no hay 7 millones de desplazados de un delito de lesa humanidad y crimen de guerra, que es el desplazamiento forzado. 7 millones. Cerca de 100.000 desaparecidos. Ustedes cogen todas las dictaduras del Cono Sur y no les dan 100.000 desaparecidos. Entonces el sistema penal ordinario no está para eso. Hace poco veía la noticia de la desafortunada noticia del, al parecer, homicidio de este muchacho acá el 31 de octubre, precisamente el Día de las Brujas, que estaba este muchacho acá en Bogotá, que fue asesinado. Más de 10 años la justicia no ha podido resolver ese homicidio. Ahora imagínense resolviendo los cientos de miles de homicidios, los 7 millones de desplazamientos forzados, los miles... No. Por eso los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, repito, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, la violencia sexual en el marco del conflicto, esos crímenes hoy están prácticamente en la impunidad total. La violencia sexual está cercana al 99% de impunidad. El reclutamiento de menores, donde supuestamente hay una prioridad de los niños y todo este rollo, en la fiscalía apenas hay 10 en la fiscalía apenas hay 10 investigaciones, perdón, en pie, y hay solamente 10 sentencias que se pueden mostrar. Desplazamiento forzado, el 97% está en la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
Alguien que quiera robarse la tierra a un campesino lo desplaza violentamente y sabe que solamente tiene el 3% de que lo pillen. Y ese 3%, si tiene poder político y económico, lo manda a 0%. Entonces, por eso nacen los sistemas de justicia transicional, porque es que la justicia ordinaria no puede responder a una masiva violación de derechos humanos que se traducen en crímenes que tiene que investigar, juzgar y sancionar. Recuerden, llevamos con este homicidio lamentable de este joven en Bogotá más de 10 años y con toda la presión mediática, con toda la familia encima, con todos los abogados, con todo eso y más de 10 años no han sido capaces de resolver un caso. Van a resolver los cientos de miles de homicidios en el marco del conflicto, los 7 millones de desplazados, los casi 100.000 desaparecidos. Entonces, por eso nace una justicia que tiene otro modo de ser, otro concepto, que tiene otra razón, que su fin, ya dijimos, es la reconciliación y que está sentada, ahora sí, sobre la verdad. Recordemos que esto es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces ese es un modelo de justicia, vuelvo y repito, de justicia para investigar, juzgar y sancionar los peores crímenes, pero está sentada sobre la verdad. O sea, su razón de ser, su núcleo, su motor, es la verdad. Entonces, ¿de dónde viene la discusión de la justicia en el marco de la guerra? ¿Y por qué se da? ¿Y por qué la estamos dando en Colombia? ¿No creería que eso es algo lógico? Pues no, esta discusión en Colombia la empezamos a dar con la Ley de Justicia y Paz, con el proceso de desmovilización de las AUC o los paramilitares. Antes de esa ley, para atrás, no tenemos esta discusión en Colombia. Y en el mundo esta discusión se da, y es bueno que hagamos esa revisión por varias cosas, no por revisar la historia ni por tener cultura general, sino para que entendamos dónde nació y cómo nosotros seguimos desarrollando esa discusión de justicia. En el mundo se da suceden muchas cosas, pero suceden dos cosas que nos interesan para esta discusión de hoy. La primera, en la Segunda Guerra Mundial, los ataques, las agresiones se trasladan de los combatientes a la sociedad civil, a los niños, a las mujeres embarazadas, a los ancianos. Allá se van los ataques. Y segunda cosa que sucede en la Segunda Guerra Mundial, aparece una monstruosidad, aparece una degradación en esos ataques. Aparecen formas de atacar a la sociedad civil, formas de hacer la guerra que nunca antes la humanidad había visto. Y esas dos cosas conjugadas, que la guerra se traslada hacia la sociedad civil y aparecen formas monstruosas y degradadas de hacer la guerra, hacen que la humanidad diga, no podemos cerrar el capítulo de la guerra como se habían cerrado las guerras anteriores, sin que haya una mirada, una revisión del pasado. Y aparece un primer elemento, sin el cual no vamos a poder entender la justicia para la paz, porque es un sistema integral. Aparece un primer elemento que es el derecho a la memoria. Entonces ahí aparece una mirada al pasado y en la Segunda Guerra Mundial aparece además el concepto que hoy es el centro de nuestra justicia transicional y es el centro de todo el sistema integral y el centro de todo el acuerdo final de paz, que es la palabra víctimas. Y las víctimas antes de la Segunda Guerra Mundial no existen en el mundo. Las víctimas no existen. Aparecen con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial aparece el derecho a la memoria, el derecho de la verdad, que las víctimas sepan qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de que eso pasó y quiénes son los responsables. Y aparece el derecho a la justicia. Ya no se podía en esas condiciones permitir que crímenes atroces se cerraran como si nada, como fue la constante durante muchos o muchas guerras. Entonces se instauran en la Segunda Guerra Mundial unos primeros tribunales transitorios. Uno de ellos el Tribunal de Nuremberg en Alemania, que fue la ciudad donde Adolfo Hitler lanzó sus leyes del oprobio, las leyes nazis. Otro en Tokio, Japón, unos aliados de los nazis. Y ahí que se investiga, juzga y se condena los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
más los crímenes contra la paz, ¿no? Estaría el exfiscal bastante asustado si supiera hoy que lo van a condenar por los crímenes contra la paz. Pues bien, esos tribunales de Nuremberg, ese tribunal de Tokio y muchos otros se convierten en el antecedente de la JET. Y es precisamente esa necesidad de que ante los más graves crímenes no se deje de investigar, juzgar y sancionar, que es lo que pasa hoy. Hoy hay impunidad. El discurso por eso lo han volteado. Dicen, la JET es la impunidad. No, la JET vino para romper la impunidad. En lo que estamos hoy es en la impunidad total. La JET ha venido a investigar los secuestros de las FARC, a juzgar y a castigar. Ha venido a investigar los mal llamados falsos positivos, estructuralmente, a ver por qué eso sucedió. Entonces, eso nace ahí en la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay que hacer una pequeña claridad, y es que esa justicia, a pesar de lo importante, a pesar de ser el antecedente, a pesar de que ahí nace el derecho a la memoria, a la verdad, esa justicia fue una justicia de vencedores, y eso es clave para entender el proceso de paz con las FARC, que no es esa lógica. O sea, los aliados vencieron a los nazis y les impusieron un modelo de justicia, y les impusieron unas penas, a muchos de ellos la muerte. Pero fue una justicia de vencedores. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la pregunta incómoda ahí? ¿Los aliados no cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad? Pues claro que sí. Y están los bombardeos a las ciudades alemanas, donde murieron niños, mujeres, ancianos, y no hablamos de las víctimas alemanas. Están los campos de concentración de la Unión Soviética, algunos tan o más crueles que los de los nazis, como el de Siberia. No hablamos de las víctimas de los campos de concentración de la Unión Soviética. Y está el crimen más horrendo que conoce la humanidad. Está la degradación más grande de la guerra, que son las 2 bombas atómicas que lanza Estados Unidos sobre 2 ciudades inocentes de civiles en Japón, el 7 y el 9 de agosto, muchos meses después de que Hitler se había suicidado el 30 de mayo, el 30 de abril, perdón, y el 6 de mayo ya se habían rendido oficialmente las tropas nazis. Sin embargo, pasaron los meses y el 7 y el 9 de agosto tiraron las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas. Y ese es el crimen más grande, el crimen de guerra más grande que conoce hasta hoy la humanidad. Y sin embargo, eso ni se investigó, ni se juzgó, ni se sancionó. De esas bombas atómicas nacen la comunidad internacional alrededor del derecho a la paz, y la paz se convierte en un derecho fundamental, porque hoy las Naciones Unidas y muchas otras plataformas internacionales tienen como eje nuclear el derecho a la paz, porque sabemos que si entramos en una tercera guerra nuclear no va a quedar un solo ser vivo. Es más, han advertido los científicos que de desatarse una guerra, la capacidad, el arsenal nuclear, atómico y muchas otras armas que tenemos hoy son capaces de destruir toda la forma de vida en el planeta. Por eso, miren, el derecho a la paz se convierte en un derecho grandísimo, fundamental para el cumplimiento de los demás derechos, porque el derecho a la paz depende hoy a nivel mundial que sobrevivamos como especie. Bien, en ese camino de recorrido tenemos que hablar también de las dictaduras, especialmente las dictaduras latinoamericanas, y especialmente de una. Voy a cortar tiempo porque ya veo que me toca ir cerrando, pero no quiero irme sin esto. A lo mismo que las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial eran cerradas, simplemente se cerraba el capítulo, se seguía adelante y nadie hablaba ni de verdad, ni de justicia, ni de memoria histórica, ni nada de esto. En la Argentina hubo un proceso en el cual se cambia la historia del mundo. Habíamos tenido dictaduras en toda América Latina y en el mundo. El general Franco estuvo 36 años en el poder en España, ahí al lado en Portugal había otra dictadura, en Grecia, en todos lados, y las dictaduras se cerraban bajo pactos de silencio y de olvido. Nadie se podía meter con los militares. Y esta historia la cambian las víctimas en la Argentina. En Argentina estamos en una dictadura que dura 6 años. Aparece el general Videla con la Junta Militar en 1976, se toman el poder, hacen desapariciones, secuestros, torturas, homicidios, masacres, robo de bebés. Y en medio de todo eso,
es utilizado el fútbol para tapar los crímenes de la dictadura. Gana Argentina su primer mundial en 1978 y mientras estaba jugando la Copa Mundo de Argentina y el pueblo argentino gritaba gol, y en los campos de concentración que habían puesto Videla, las personas eran torturadas y asesinadas. Y unas pobres señoras en la Plaza de Mayo con su pañoletica eran tildadas de locas porque mientras todo el país celebraba el mundial ganado por la Argentina, ellas reclamaban la verdad sobre dónde estaban sus hijos y dónde estaban sus hijas. Pues estas valientes madres de la Plaza de Mayo que lucharon contra los gritos ensordecedores del fútbol y contra la crueldad de la dictadura, lograron, una vez la dictadura se dio paso a la democracia, que en 1985 esa dictadura fuera llevada a juicio. Y por primera vez en la historia, unos militares, todopoderosos dictadores antes, eran llevados ante unos jueces. Y ahí las víctimas por primera vez en el mundo fueron escuchadas en un tribunal, pudieron exponer su dolor, las madres de los desaparecidos, las víctimas de tortura, las víctimas de todos estos vejámenes. Y en ese juicio sucede algo muy importante, y es el histórico acusación del fiscal Estracera. Y Estracera hace algo fundamental, recoge el dolor de las víctimas, recoge los crímenes horrendos, los pone en su máxima dimensión y hace algo muy interesante, que es un mensaje que tenemos que ver muy bien en Colombia, porque Estracera recoge el dolor de las víctimas y lo extrapola a toda la sociedad argentina. Estracera dice, estos crímenes son tan horrendos, son tan degradantes, son tan inhumanos, son tan imperdonables y dantescos que no solamente han herido y han causado dolor a las víctimas, sino que estos crímenes han herido lo profundo del alma argentina. ¿Qué hace Estracera? Extrapola el dolor de las víctimas a un dolor nacional. ¿Y por qué les digo que es un mensaje importantísimo para nosotros? Porque solo cuando Colombia escucha a sus víctimas, entienda el dolor de las víctimas y tome empatía por ese sufrimiento de las madres de los desaparecidos, por la angustia de los desplazados, por el llanto de las madres que ven morir a sus hijos. En el Cauca eso es una tragedia diaria. Solo el día que el país entero entienda, comprende y genere empatía, va a tomar la decisión política con P mayúscula de avanzar hacia la paz y la reconciliación. Entonces, esa experiencia argentina también es un antecedente fundamental de lo que es hoy la JEP. Y lo tercero es el condicionamiento internacional. Aparece en 1998 el Estatuto de Roma, que prohíbe a nivel mundial que los crímenes de guerra y de lesa humanidad queden en la impunidad. Roma le habla a los desplazados, Roma le habla a los desaparecidos, Roma le habla a las mujeres abusadas, Roma le habla a los niños reclutados y les dice, si sus crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no los juzga su Estado, los juzga la Corte Penal Internacional. Entonces, con todos estos elementos nos vamos al tribunal que hoy estamos analizando, que es precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, para ir cerrando este diálogo y darle paso a sus preguntas. Entonces, este es un tribunal, primero, que se sienta sobre la verdad. Y sobre la verdad, la JEP construye su sistema judicial para la reconciliación. Y en todo el escenario de la JEP, las víctimas van a tener un protagonismo, desde la primera audiencia hasta la audiencia de juzgamiento. Entonces, varios elementos para entender la JEP y ir cerrando el día de hoy. Primero, la JEP se sienta sobre la verdad. Y a quien diga la verdad, la JEP le otorga unos incentivos positivos. ¿Cuáles son? Si usted viene, señor miembro de la fuerza pública, ejército, policía, armada, fuerza aérea, involucrado en crímenes de guerra y de lesa humanidad, viene y me dice la verdad, si usted está hoy pagando una pena, sale con libertad condicionada. Señor militar, señor miembro de la fuerza pública, o señor FARC, no va a ir a la cárcel. Pero me tiene que firmar, les dice la JEP, un régimen de condicionalidad. ¿Qué es ese régimen? Ese régimen es un régimen donde se comprometen a decir toda la verdad. Y ahí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál verdad? Los militares que ya están condenados por ejecuciones extrajudiciales tienen que ayudar a la JEP a desentrañar el caso individual, que es otra diferencia con el derecho ordinario.
La justicia ordinaria le interesa solucionar el problema individual, no el colectivo, no el macro. En la JEP no van por qué una persona asesinó a otro en el marco de una ejecución extrajudicial, no. Van a entrañar cuáles son las causas de eso, qué prácticas institucionales, qué mandos, qué órdenes, qué estructura nacional hubo para que murieran miles de jóvenes bajo esa práctica execrable. A eso apunta la JEP. Eso no lo puede hacer la justicia ordinaria. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque además estas personas saben que si colaboran con la verdad, si aportan a la verdad, que es lo que más necesita la justicia, van a tener beneficios y van a ir en un proceso que es diferente, que es el antagónico, en un proceso dialógico, a construir con sus víctimas los planes de reparación, a construir con sus víctimas la verdad judicial y al final a construir con sus víctimas las penas reparadoras y restaurativas. Bien, luego, la Jurisdicción Especial para la Paz, además de esas penas, que es su fin, que es su génesis, que es para lo que fue creada, subsiste en la jurisdicción las penas carcelarias. Entonces, si ese miembro de las FARC o miembro de la fuerza pública, porque hay miles de miembros del ejército, de miembros de la policía, algunos de la Armada, algunos de la Fuerza Aérea, sometidos en la JEP, y si alguno de ellos o un miembro de las FARC falta a la verdad, no asume su responsabilidad, no compromete en la medida de sus posibilidades a reparar a las víctimas o incumple las medidas de no repetición, se le suspenden los beneficios. Y no puede acceder a una pena reparadora entre 5 y 8 años si confiesa y colabora antes de que haya sentencia. Pero si la persona va a la JEP, no colabora con la verdad, no repara a las víctimas e insiste en no asumir su responsabilidad, puede ser condenado hasta 20 años de prisión en La Picota, en Bellavista, en San Isidro. Pero lo que nos interesa son las penas reparadoras y restaurativas. Y un último mensaje, las penas reparadoras y restaurativas tienen una característica y es mandar unos mensajes de que hubo justicia. Por eso una pena reparadora y restaurativa no puede ser cualquier cosa. No es ir a sembrar arbolitos el fin de semana. Una persona que sea condenada a una pena reparadora y restaurativa primero tendrá que pagarla en el sitio donde causó el daño. Allá, precisamente en el Naya, haciendo carreteras de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días con restricción de la libertad, que no es cárcel, pero no se puede mover de donde está pagando la pena. Inclusive la jurisdicción le tiene que decir dónde va a dormir. Vuelvo y repito, eso no es ir a sembrar arbolitos el fin de semana. Pero además de eso, esa pena la construyó, la elaboró en el marco de un proceso de reconciliación con las víctimas. Y ese mensaje de la pena reparadora y restaurativa luego se extiende a la comunidad de donde se está haciendo la carretera, la escuela, el desminado, la reforestación. Y eso, a través de un proceso en donde tienen que estar involucrados los medios de comunicación, tiene que expandirse como ejemplo, como reflejo, como referente de reconciliación para el resto de Colombia. Porque en Colombia, lastimosamente, no tenemos referentes de paz y de reconciliación. Y nuestros líderes políticos, nuestros líderes sociales, nuestros líderes culturales, lo que están haciendo es acabando de incendiar este país en Facebook, en Twitter, en las redes sociales o en las conversaciones cotidianas. Pero ese compromiso fundamental con la paz, ese referente que representan las penas reparadoras y restaurativas, lo necesita muchísimo Colombia. Y por eso termino diciendo, ojo a quienes atacan la JEP. Hay que hacer crítica, sí, porque todo es susceptible de mejorar, pero el atacar la JEP para acabarla sería el fracaso de las víctimas, sería el fracaso de la paz en Colombia, y no tengo la menor duda de que sería el fracaso de la humanidad entera por buscar un mecanismo para ponerle fin a los conflictos y a las guerras, y además el fracaso de la humanidad entera en la evolución para humanizar las penas que hoy están en crisis en Colombia y en el mundo entero. Entonces dejo ahí para que demos espacio a las preguntas, porque creo que me pasé un poquito del tiempo.
Muchísimas gracias, Gabriel. Fue de verdad muy ameno escuchar y este esclarecimiento que nos has brindado. Hay ya varias personas que nos han levantado la mano. Antes en cuarentena les decíamos, pidan la palabra o digan quiero preguntar, pero ahora ya tenemos la posibilidad de levantar la mano. En el primero, Gabriel, va José Barrera, Luis Fernando Penagos y José Fernando Quintero. Ellos ya seguramente tienen sus preguntas elaboradas, tienen 30 segundos para formularlas, y ya en el segundo bloque ya está César Muriel y está Luis Fernando Ruano. Luis Ernesto López Ruano, perdón. Así que la palabra la tiene José Barrera. Barrera. Bueno, le damos la palabra entonces a Luis Fernando Penagos. Bueno, gracias César. Gabriel, gracias por la exposición. Yo quisiera preguntarte, está en el medio la discusión política de acabar con la JEP y todo, alrededor pues de los intereses del Centro Democrático, especialmente Uribe y todo su corte. Yo quisiera preguntarte, siempre se ha hablado de que el acuerdo de paz como tal está blindado jurídicamente. En el caso de la JEP particularmente, ¿cuál sería ese marco jurídico que lo blinda? Y si el famoso referendo que está promoviendo el Centro Democrático puede llegar a tener algún efecto frente a ese mecanismo de justicia transicional, ¿no? Porque el temor básicamente es ese, pero vos que estás como metido más en el medio y que conoces de lleno ese tema, el espíritu de la JEP, los alcances, todo ese mecanismo jurídico que se ha construido alrededor de él para protegerlo, para salvaguardar la verdad y promover la justicia, las garantías de no repetición, la reparación integral, la justicia y demás, ¿se puede ver afectado en algún momento específico en el caso de que esto trascienda o que esto pase, por ejemplo, en el caso de que se llegue a concretar? Es como eso básicamente por ahora. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Le damos la palabra a José Fernando Quintero. José Fernando. Enseguida que yo todavía no había pedido la palabra. Gracias, César. Vale. Dele paso a otro mientras César tanto. Muriel. Ya, César Muriel. Gracias, tocayo. Pues, Gabriel, yo quería hacer una reflexión. Tú dices en tu exposición que dado que la impunidad es tan alta en Colombia, se hace casi imposible la investigación y judicialización de muchos eventos terribles. Pero entonces, ¿cómo garantizar que las personas que se sometan a la JEP sí estén diciendo toda la verdad, si no hay un sistema de investigación que nos diga que es satisfactoriamente aceptable y que esa persona sí es cierto que sí esté diciendo la verdad? ¿Cómo lograr eso? Gracias. Gracias, César. Para completar este ciclo de 3 preguntas, le damos la palabra a Luis Ernesto López. Gracias. Un corto comentario y una pregunta muy concreta. Primero, reconocer ese esfuerzo discursivo que ha hecho Gabriel para exponer de una manera tan agradable un tema tan complejo y que efectivamente lleguemos a la esencia de lo que es esto de la JEP, sobre todo por ese marco teórico, tomando referentes marxistas como Gramsci, Walter Benjamin o algunas variantes como Foucault y más los literarios. Ojalá quisiéramos nosotros que ese príncipe criollo que tenemos sufriera lo que sufrió Nechimov, el príncipe del libro tan bonito que tú mencionaste, Resurrección, de León Tolstoy. Ojalá que pasara por todos esos traumas que él pasa en su obra. La pregunta concreta es esta. Ya lo dijo Luis Fernando, ahora, la JEP tiene muchos enemigos, pero es que esos enemigos están en lo más alto del poder, iniciando desde las alusiones de la presidencia de la República hasta algo tan terrible, tan horroroso como lo que hemos visto con el tema de Santrich y ese acuerdo entre la Fiscalía y la DEA para tirarse este proceso de paz. ¿Qué podemos hacer en tu opinión o cuál sería el mecanismo para blindar este ejercicio que puede ser histórico, como tú lo has mencionado, puede ser un ejemplo a nivel mundial? ¿Cómo hacemos para blindar los enemigos tan poderosos que tienen? Y la segunda pregunta es esta.
cómo se ha logrado o hasta dónde va el intento de que los actores civiles, aquellos financiadores de la guerra, sí, los famosos gremios como Fedegan y otros que financiaron la guerra, se integren también a estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. Con este completamos este ciclo de 3 preguntas, Gabriel. Les contestamos a ellos y ya luego hacemos el otro ciclo. Muchas gracias. Listo. Bueno, en concreto, la JEP, miren ustedes, eso es otra particularidad que tiene la justicia transicional en Colombia. Nosotros llevamos la justicia a las leyes y ahora a la Constitución Nacional. Ninguna otra justicia transicional en ninguna otra parte del mundo, por lo menos yo no la conozco, ha hecho eso. No se lleva a las leyes, mucho menos a la Constitución, nosotros sí. ¿Y por qué? Pues porque en ninguna otra parte del mundo se oponen a la paz. Entonces, ¿qué es lo que significa, que Luis Fernando lo preguntaba, que esté blindada? Tiene 2 tipos de blindaje. La primera es que el acuerdo ha sido llevado a la Constitución Nacional y específicamente la Jurisdicción Especial para la Paz, todo el sistema integral. El acto legislativo 01 del 2017 lo que dijo es que la JEP, la SED y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, más las medidas de reparación y de no repetición, hacen parte de la Constitución y hacen parte como derecho fundamental. Y durante este periodo de tiempo de la justicia transicional, que para el caso de la JEP son hasta 20 años, durante esos 20 años, la justicia hace parte esencial del derecho a la paz. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan la blindada por qué vía es. Quiere decir que durante estos 20 años, la búsqueda de la paz, incluida la JEP, es un derecho humano fundamental. Es como si yo quisiera hacer un referendo para volver a instaurar la institución colonial de la esclavitud. Y yo puedo hacer el referendo, recoger las firmas y lo que quiera. Pero ninguna corte constitucional, incluida la que hay hoy, así fuera la más goda del mundo, va a dejar pasar un referendo contrario a los derechos fundamentales, en este caso para acabar una herramienta que tiene 20 años para buscar la paz. Hacer un referendo contra la JEP hoy es igual, no estoy exagerando, es igual como si yo hiciera un referendo para volver a instaurar la esclavitud. Pero además de eso, el acuerdo de paz se hizo en el marco de unos acuerdos internacionales. Por eso nosotros tenemos unos países que están haciéndole seguimiento y verificación al cumplimiento de esos acuerdos, porque esos países actúan en el marco de su potestad como ser los países garantes de esos acuerdos internacionales, de lo cual tendría una desobediencia, tendría una vulneración de derechos fundamentales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si ustedes me preguntan, la JEP desde el punto de vista legal es totalmente inviolable hoy. No la van a poder acabar. Ahora, ¿por qué lo hacen? Pues porque ahí hay un discurso electoral. Es más, para ser ecuánime les voy a decir una cosa. Es tan absurdo el referendo para acabar la JEP como es absurdo el referendo para revocar el mandato del presidente Duque. Ninguno de los dos tiene cabida. Nadie que sepa 3 cosas de derecho va a decir que eso va a caber. ¿Por qué hacen el referendo contra la JEP y por qué hacen el referendo contra Duque? Porque es un discurso electoral. Sus promotores saben que no tienen futuro, pero montan una plataforma electoral porque ya se calentaron las elecciones. Bien, discúlpenme un segundo que tengo aquí. Eso. Bien, segunda pregunta muy interesante. Entonces decían, ¿cómo hacemos para que la verdad que van a dar los comparecientes, sean FARC o sea fuerza pública, realmente nos garantice que es la verdad?
Y aquí voy a poner un tema súper espinoso para explicar esto. 1. La verdad judicial es aquella que es fruto de una investigación, un juicio. En ese juicio se hace una ponderación de las pruebas, de los indicios, se contrastan informes, se contrastan testimonios, se contrastan todo lo que representa una prueba. Y al final, la verdad judicial, o sea, la verdad que da la JEP, pero también la verdad que da Justicia y Paz, o la verdad que da un juez penal, o la verdad que da la Corte Suprema de Justicia. La verdad judicial se plasma en una sentencia. Cuando hay una sentencia es que hay verdad judicial. Entonces, cuando yo hablo de verdad en la JEP, estoy hablando que me están ayudando a aportar testimonios, confesiones, elementos para que yo construya al final, de la mano con las víctimas y los victimarios en el marco del proceso dialógico o en el proceso antagónico, yo construyo al final una verdad que se plasma en una sentencia. Y esa verdad no es la verdad histórica ni es la verdad social. Esa es la verdad judicial que al ser plasmada en una sentencia es un instrumento que obliga a todo el Estado colombiano a que se dé cumplimiento a esa verdad judicial e inclusive a la sociedad misma. Eso es lo poderoso de la verdad judicial, pero obviamente esa verdad tiene que cumplir toda una serie de requisitos, de formalidades, de protocolos judiciales para al final decir esto fue lo que pasó. ¿Y por qué les digo que iba a poner un tema bastante polémico? Porque cuando las FARC dicen que ellas asesinaron a Álvaro Gómez, eso no es la verdad judicial. Y se han equivocado en mostrar eso como verdad judicial. Eso es simplemente una confesión. Y una confesión no es ni siquiera prueba plena. Ustedes se aterrarían de cuántas confesiones hay en Justicia y Paz de paramilitares que al final se demostraron que eran confesiones falsas. No estoy diciendo con esto, ojo, que lo que digan las FARC sea falso, pero tampoco estoy diciendo que sea verdadero. Eso se tiene que probar. Y al final, cuando haya una sentencia, podremos decir que hubo verdad judicial y que sí cometieron o que no lo cometieron. Lo que pasa es que por desconocimiento de lo que significa la verdad y más por desconocimiento de lo que significa la verdad como derecho de las víctimas, muy ligeramente muchas personas, incluidos funcionarios que tienen el deber de salvaguardar la verdad judicial, salieron apresuradamente a decir las FARC dijeron la verdad. Lo cual no es cierto. Insisto, no estoy diciendo que es mentira lo que digan las FARC, pero tampoco estoy diciendo que es cierto. Eso lo tendrán que probar la JEP y ponerlo en una sentencia para que podamos decir aquí hubo verdad judicial. Y simplemente para acabar de completar, porque la duda era cómo nos aseguramos, cómo blindamos la verdad. Miren, ha sido impresionante. A la JEP llegaron los soldados profesionales, dijeron sus cosas y voy a usar una frase coloquial para que me entiendan, echaron al agua a los cabos echaron al agua a los sargentos echaron al agua a los tenientes a los coroneles. Ya vamos en varios generales que están en la JEP y que corrieron a someterse porque sabían que sus subalternos empezaron a hablar. Ese es el efecto de la verdad que privilegia la JEP. Y es que cuando a mí me dicen, venga a la JEP y diga la verdad, pues yo sé que si digo la verdad y me comprometo con esa verdad, luego me comprometo a reparar a las víctimas y me comprometo a construir esa pena reparadora y restaurativa, sé que al final pues me va a ir bien. Pero además en el proceso la gente va a tener la oportunidad de redimir su pena y eso es importantísimo, de poderse ir al Guaviare, construir escuelas 3 años, 4 años, 5 años, lo que le pongan, y luego volver a la sociedad y volver a mirar a los ojos a sus vecinos, a sus hijos, a sus esposas. O sea, el proyecto de las penas reparadoras y restaurativas es dificilísimo, que funcione es muy difícil, pero si llega a funcionar ese proyecto que tiene la JEP de las penas reparadoras y restaurativas, este país va a ser radicalmente distinto y el derecho penal mundial va a cambiar. Pero esas penas reparadoras y restaurativas no son fáciles de instaurar. Sin embargo, el mecanismo de verdad no solamente es que va a funcionar, es que ya está funcionando. Eso ha sido impresionante. En la JEP llegan informes de las víctimas, llegan informes de las instituciones y la JEP además tiene una fiscalía propia que se llama la Unidad de Investigación
y acusaciones. Esa fiscalía tiene poderes como la fiscalía, intercepta teléfonos, puede ordenar pruebas, tiene una especie de CTI que hace estudios de macrocriminalidad, etcétera. O sea, no es fácil, o mejor dicho, es muchísimo más difícil, extremadamente 1.000.000 de veces más difícil mentir en la JEP y que le vaya bien a ir a mentir a la fiscalía. Un poco como para que entiendan cómo la misma verdad se va blindando allá adentro. Y por último, hablaban del tema de, bueno, que la JEP tiene muchos enemigos que están en el poder, la fiscalía, la DEA. Sí, lo que pasa es que finalmente cualquier abogado de cualquier partido político o de cualquier funcionario alto, funcionario público, sabe que la JEP no se puede derogar. Entonces, lo que se hace, vuelvo y repito, hay una estrategia de decir cosas que al final saben que no va a pasar nada, pero sirve de estrategia electoral. Y hubo otras estrategias para menoscabar los alcances de la JEP, para dejarlos sin dientes, para poder investigar, juzgar y sancionar todo el entramado de los responsables en los crímenes de lesa humanidad. Y ahí hay una persona que desde hace mucho tiempo pues hizo eso, muy estratégicamente en los cargos que estuvo. Cuando fue superministro del presidente Santos, Néstor Humberto Martínez fue el que hizo el lobby en el Congreso para que se sacara a los civiles de la JEP. Ya estaba listo, además, todo el traslado de expedientes de justicia y paz para la JEP, eso estaba listo. Y les puedo decir, la gran mayoría de grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en Colombia involucradas en varios de los crímenes que iban para la JEP. Y el señor Néstor Humberto Martínez hizo todo el lobby y todo el trabajo para sacar a los terceros de la JEP y lo logró. La JEP no tiene competencia sobre los terceros. Entonces ahí sí le pegó un golpe feo a la JEP, ya eso es muy difícil de corregir a estas alturas. Sin embargo, la esperanza que tenemos es que la JEP y la justicia ordinaria trabajen coordinados y conjuntamente, como alguna vez lo hizo Justicia y Paz con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, fruto de lo cual, recuerden que se investigó, juzgó y sancionó a gran parte de la clase política regional y nacional, estamos hablando de senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y gobernadores, que en un gran número terminaron presos por estar involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad, como autores o como cómplices. Estoy hablando de lo que se conoció como la parapolítica, pero eso surgió por un trabajo conjunto de Justicia, Paz, Fiscalía y Corte Suprema. La esperanza es que el proceso que se desarrolla en la Jurisdicción Especial para la Paz termine rebotando en una presión muy fuerte para que esta Fiscalía actúe o para que haya definitivamente un trabajo coordinado y conjunto para cumplirle el derecho a la justicia de forma integral, como dice la Constitución Nacional, a las víctimas. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Gabriel, hay 4 preguntas. No voy a hacer un bloque de 3, voy a hacer un bloque de terminar con este bloque ya y agradecerte pues posición. Estoy haciendo una reflexión, es interesantísimo tener a 60 personas escuchando y tertuleando acerca de la JEP un 1 de diciembre después de una pandemia. Así que este es un espacio magnífico. Muchísimas gracias. Va a tener la palabra Jairo Alberto Suárez, Diego Guevara, Danilo Viva Ramos y Harlinson Henao, en su orden. Les recuerdo 30 segundos para que Gabriel nos pueda responder y no se nos alargue tanto la cuarentena. Jairo Alberto tiene la palabra. Bueno, compañeros, buenas noches. Sí, yo creo que muy acertada la intervención del compañero Gabriel. Yo creo que cada vez nos convencemos más de la importancia de la JEP y del desconocimiento que tiene la extrema derecha de lo que ello significa, y por eso pues toda la agresión hacia ella. Más que una pregunta, es como un compromiso que debemos adquirir todos, y de pronto, si ya no sé si por desconocimiento haya algún mecanismo
que nos garantice pues tener una pedagogía de dar a conocer los reales alcances de la JEP. Porque, por ejemplo, lo que decía el compañero de la visión que tiene la gente de que la cárcel es la sanción, eso es algo que nos han metido toda la vida, porque la Fiscalía incluso pues, le exige a sus funcionarios resultados es con eso. O sea, cuántos encarceló, cuántos condenó. No dice qué penas, otras penas alternativas hizo. Entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer para que, no sé, hay muchos mecanismos ahora ya con la tecnología, de hacer mensajes, hacer diferentes formas pues, de publicidad que pueden ir como dando a conocer paso por paso esos aspectos fundamentales de lo que significa realmente la JEP y lo que ha representado y representa para la paz en Colombia. Gracias, compañeros. Muy amable Jairo Alberto. Entonces la palabra la tiene Diego Guevara. Gracias, muy buenas noches, Gabriel. Muy amable por tu compartir aquí con los que tenemos un conocimiento muy vago y muy ligero sobre la JEP y todos estos mecanismos de justicia transicional. Y por ahí va mi pregunta, es, para un ciudadano como yo, desprevenido, con muy poca información, o aquellos que van en contra de lo que promulga la JEP, ¿qué resultados muy concretos en términos de cifras podemos dar de la efectividad y de su alcance a la fecha para poder decirles a mí, responderme y, como te digo, a aquellos ciudadanos de que efectivamente su trabajo en los últimos años ha dado los resultados concretos que uno cabría esperar? Gracias. Muchas gracias, Diego. Diego, seguramente muchos de los que estamos acá estamos desprevenidos y por eso estos espacios son tan importantes. Tiene la palabra Danilo Vivas Ramos. Ante todo, Gabriel, muchas gracias. De verdad que una charla, como siempre, han sido contigo muy ilustrativa, muy educativa y de antemano, pues te agradezco. Sin lugar a dudas, en mi criterio, uno de los elementos importantes de los acuerdos está en los garantes internacionales. Creo que ellos juegan un papel muy importante ante lo refractario del actual gobierno y del partido de gobierno sobre el tema de los acuerdos de paz para su cumplimiento, su avance y entre ellos, lógicamente, el fortalecimiento y consolidación de la JEP. En ese marco internacional, hoy en día pues vivimos un hecho importante y es el cambio de gobierno de los Estados Unidos. Con Barack Obama, el proceso de paz tuvo de una u otra manera un apoyo, un acompañamiento. Con Trump, al contrario, en su campaña hizo del castrochavismo también una estrategia electoral, poniéndose lógicamente en los mismos zapatos de la extrema derecha en nuestro país. Con la llegada de Biden, sí es posible que se logre otra vez a un aire más positivo con respecto al apoyo de los Estados Unidos y con ello fortalecer la presión que han hecho, vuelvo y repito, los garantes internacionales que tiene este proceso. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Gabriel, pregunta. Tenemos dos preguntas más, una de Arlinson Henao y otra de José David Mesa Mideros. Te quiero preguntar, ¿este ciclo de 3 o hacemos las 5 o contestas estas y luego hacemos las otras 2? Como quiera, señor moderador. Usted decide. Vale, porque entonces démosle las 5 para avanzar. Sí. Vale, entonces démosle la palabra a Arlinson Henao y se prepara José David Mesa Mideros. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bien,
no se puede garantizar una justicia transicional cuando uno de los principales argumentos para establecer el acuerdo de paz fue la refrendación, la cual se negó arbitrariamente en contra del Estado colombiano. Desde ahí viene el problema del proceso de paz, que comenzó con la negación de la refrendación colombiana, y es por ello que no tiene enemigos, tiene personas disidentes del proceso de paz que no estuvieron de acuerdo desde un principio, y a pesar de eso, a pesar de que se refrendó, se perdió, la disidencia ganó, la negación del acuerdo de paz se implementó. ¿Y cómo garantizar que se hagan buenos procesos dentro de la JEP si todos los togados dentro de ella están ideologizados hacia la izquierda y a favor de las FARC? Por eso no se puede garantizar la verdad dentro del proceso de paz ni de los procesos de la JEP. Entonces, el referendo es como una refrendación del proceso. Tiene que contar, claro, con el 30% del electorado colombiano, y de ese 30% tiene que ganar el referendo según los que estén de acuerdo o no. Gracias. Muy amable, Hanson. José Mesa Mideros. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, José. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, pues a darle las gracias por facilitarnos este espacio. Y pues bueno, quisiera preguntarte lo siguiente. Sabemos que la JEP va, su manera de abordar de alguna manera pues los casos de que se han generado en el marco del conflicto armado en Colombia, de vulneración de derechos, va a ser como los casos más representativos. Entonces, yo conocí a alguien que veía como en la JEP esa posibilidad de que su caso personal pudiera tener justicia y entonces que se pudiera conocer la verdad. Sin embargo, vemos que pues quizá no todos los casos, por obviamente por capacidad y por el alcance que tiene la JEP, quizá no todos vayan a poderse resolver por ahí, pero de alguna manera, ¿cómo lograr dar verdad, justicia y reparación a esos casos que no fueron tan representativos en el marco pues, del conflicto armado en Colombia, pero que hoy claman y que vieron esa posibilidad en la JEP? Entonces, ¿cómo darle una solución a estos colombianos? Y algo muy puntual que también quería preguntarte es el tema de presupuesto. No sé si de pronto todos estamos enterados que para el 2021 el gobierno nacional ha lo redujo pues considerablemente, alrededor de 30.000 millones, si no estoy mal, el tema de presupuesto para el 2021. Entonces, ¿cómo garantizamos también que la JEP tenga los recursos necesarios para que funcione y pueda generar esas respuestas a todos los colombianos? Muchas gracias. Listo. Gracias. Listo, Gabriel. Hemos terminado. Preguntas, tiene la palabra. Bueno, entonces vamos a cerrar con estas preguntas. Jairo Alberto decía básicamente pues que cómo podíamos generar un modelo de pedagogía para que se conociera la JEP. Yo les voy a decir con total honestidad, yo siento que con los organismos del sistema integral, que además los quiero mucho, está pasando lo mismo que con el acuerdo, y es que no se ha hecho pedagogía. Antes de estar aquí con ustedes, he hecho un recorrido por municipios PEDEP, allá sí que mucho menos saben qué es la JEP, y es donde más se necesita que se sepa qué es la JEP, ¿no? Entonces sí hace falta un ejercicio exactamente como lo dice Javier Alberto de pedagogía, porque las personas del común no tienen ni idea qué es esto, y en el marco de un vacío de discurso y de pedagogía, lo que quedan son las frases que se repiten todos los días, que la JEP es para la impunidad, que la JEP tal cosa, pero pues nunca nadie sabe lo que está pasando en la JEP, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que cuando yo le cuento que en la JEP hay cerca de más de 4.000 miembros de la fuerza pública, pues no lo sabían.
Es que, yo creía que eso solamente era para las FARC. No, están los mismos de la fuerza pública, que fue un pacto de paz entre el Estado y las FARC. Y tanto de un lado como del otro se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aquí no estamos en Nuremberg, donde solo se está juzgando una sola cara de la moneda, acá están ambos. Entonces, sí está pasando lastimosamente lo que pasó con los acuerdos de paz. Y es que no hubo pedagogía. Y cuando digo no hubo pedagogía es que además no hubo unas herramientas que bajaran ese discurso pesado de el acto legislativo 01, de la ley tal cosa. No, quisiera una cosa para que la gente se conectara con los elementos de justicia, para que entendiéramos que justicia no es cárcel, empezando por ahí, y algunas otras circunstancias en las cuales pues sé que va encaminada la pregunta de Jairo Alberto, y efectivamente sí hace falta mucha pedagogía y hace falta muchos esfuerzos de muchos sectores para poder que la gente comprenda qué es la jurisdicción y la importancia que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, independientemente de cualquier pelea política. Diego hace una pregunta muy puntual que es clave también, y es, bueno, a estas alturas, ¿qué resultados tiene la JEP? Entonces, lo primero es responder, no hay sentencias, pues porque es un tribunal que empezó a funcionar hace poco. En el 2021 van a venir las primeras sentencias. Yo ahorita les decía, yo no puedo coger una confesión, o no puedo coger un informe de víctimas, o no puedo coger lo que me trasladó a la fiscalía, y simplemente, rápidamente, por mostrar resultados, sacar una sentencia porque me la van a tumbar. Entonces, esos protocolos hacen que la JEP o cualquier tribunal de justicia, así sea de justicia transicional, pues se tome unos tiempos. Realmente va dentro de los tiempos para dar una sentencia. Les podría poner el referente de Justicia y Paz. Estamos en los mismos tiempos. Si el próximo año empiezan a salir sentencias y ya hay casos avanzados. Hay que entender también que en materia de procedimientos y en materia de asumir precisamente delitos que antes no tenían dolientes porque no los asumían ni en la investigación en la fiscalía ni estaban llegando a los jueces, pues ya tenemos unos avances, ¿no? Entonces, primer avance está cuantificado en los 7 macrocasos, que aquí es interesante para que ustedes entiendan. En la justicia ordinaria, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos. En la justicia ordinaria es un juez viendo el caso de un homicidio y de ahí no se salen. Y este juez no se habla con el otro que tiene otro caso de falso positivo, ni con el otro. No, yo hago aquí mi caso, lo llevo, lo declaro inocente, lo declaro culpable, responsabilidad individual. Bajo esa lógica, no sabemos qué pasa con los comportamientos macro que hay detrás de los falsos positivos. No se investigan si los manuales tienen incidencia, no se investigan si hubo unas órdenes nacionales, no se investigan si hubo unas estructuras que llevaron a todo eso. Allá apunta la JEP. Entonces, ya que haya un caso para investigar todos, pero además, se los decía ahorita, no es solamente los que ya conocíamos que existían, es que lo hemos visto en las audiencias. Ustedes pueden buscar audiencia JEP, ejecuciones extrajudiciales, ponen Casanare, ponen cualquiera de las que están en YouTube, están todas las audiencias ahí publicadas. Van a ver una cosa interesantísima. Así tal cual se los digo, lo van a encontrar. Llega un compareciente, como se llaman allá los victimarios, y dice, por ejemplo, a mí me acusaban de estos 3, yo quiero decir que cometí 15. Cometí 15. Entonces empiezan a decir, y empiezan además a decir, pero la responsabilidad no solo fue mía, yo recibí orden de este, y empieza a desencadenarse una vaina de verdad muy interesante. Entonces ya tenemos como logro 7 macrocasos, o sea, no es que se va a investigar una ejecución extrajudicial, se van a investigar todas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué sucede? Que va enlazado un poco con la pregunta siguiente que hacían en el marco de esta, y es que cuando dicta sentencia la JEP sí tiene unos casos emblemáticos que va a nombrar en su sentencia. Muy probablemente cuando salga la sentencia de la JEP vamos a llegar a cifras cercanas a los 8.000 o 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Porque la dinámica de verdad y la dinámica de aporte de pruebas lo beneficia.
O sea, el proceso está para que la gente colabore y conozcamos más allá de lo que se conocía. Y la verdad que va a salir en esa sentencia va a involucrar unas acciones nacionales, unas estructuras nacionales, va a involucrar directivas, manuales, muy posiblemente. Entonces vamos a saber, más allá del homicidio puntual de la persona en Soacha, vamos a saber lo que pasaba en todo el país, que es una sentencia que mira factores de macrocriminalidad, se llama. Entonces, como ese, está además el de secuestro. Entonces, no es el secuestro de Ingrid Betancourt, no es el secuestro del señor comerciante que bajaba de la Calera, no es el secuestro del señor en la Panamericana, son todos los secuestros. Entonces, ¿qué sucede? Pero ojo, esto es a materia de sentencia, que van los casos emblemáticos, pero ojo, cualquier víctima de secuestro puede hacer acreditar ante la JEP. Y esa víctima, ya una vez acreditada, puede presentar pruebas, puede controvertir las pruebas. Y, por ejemplo, si es una víctima de desaparición forzada de alguno de sus familiares, él individualmente puede ir a pedir verdad para que el jefe paramilitar o el quien esté en la JEP le colabore para encontrar a su familiar desaparecido. O sea, cuando se dice que la JEP prioriza y selecciona casos, estamos hablando de macrocasos, ahí entran todos. Solo que en la sentencia pues no pueden nombrar los 10.000 ejecuciones extrajudiciales. Nombran 10 casos emblemáticos, pero eso recogen a todos y va sobre los principales responsables. O sea que cualquier víctima de ejecución extrajudicial va a ver a los principales responsables condenados, sea a una pena reparadora o restaurativa o a la cárcel, y va a sentir satisfecho su deseo de justicia. ¿Qué otras cosas? Ya hay más de, creo que nos acercamos, ya pasamos la cita de 1.000 acreditadas ante la JEP, que están presentando informes. Ya tenemos más de 500 informes, si no estoy mal. O sea, el proceso de construcción de las víctimas de la verdad y de organizaciones de derechos humanos ha funcionado. Digamos, hace poco yo estuve en la entrega de un informe que presentaron los guardaparques. Los guardaparques lo entregaron de sus víctimas, han sido asesinados, han sido desplazados, han sido desaparecidos, hay guardaparques en el exilio, y además lo presentaron en nombre de la naturaleza, de las áreas protegidas, un informe muy interesante, muy bello. Estuvimos acompañando también muchos informes del norte del Cauca, de Cabildo Civil CRIC, presentó informe, varias organizaciones. Entonces, esos informes ya es una comunicación directa de las víctimas con la jurisdicción para alimentar la verdad judicial. Vuelvo y repito, eso no se veía antes. Las víctimas no tenían cabida en los procesos ni de justicia transicional ni penales siquiera. Y hay muchas cosas que se pueden destacar, pero quiero destacar entrada, que es muy importante. Y es que la JEP es el primer tribunal en la historia de Colombia que en su composición tiene 4 magistrados indígenas. Eso no ha sucedido nunca en la historia de este país. Es el primer tribunal, es el primer espacio de justicia que le da cabida a los indígenas y además tiene 4 magistrados afrodescendientes. Y estamos hablando de, por ejemplo, la magistrada Belkis. La magistrada Belkis es una mama arhuaca, es una líder no solo de su comunidad, sino que además es una líder espiritual. Y la magistrada Belkis está hoy en la JEP y le ha impreso precisamente esa cosmovisión indígena, y ella ella tiene, por ejemplo, el caso de Barbacoas, Tumaco, 3 municipios de la costa pacífica nariñense, y ahí la magistrada Belkis ha puesto el territorio como víctima, ¿no? Bajo esa cosmovisión indígena. Lo mismo que en el norte del Cauca y lo mismo que en Urabá, el Urabá chocuano y antioqueño, donde hay unos macrocasos territoriales. Está el compañero Miller Hormiga, indígena Totoró, del Cauca. Entonces, por primera vez, y eso sí yo creo que es uno de los logros más importantes para la democracia colombiana, tenemos un tribunal que integra miembros de pueblos indígenas y miembros de pueblos afrodescendientes, que de una vez voy conversando con la siguiente pregunta que decían que eran magistrados ideologizados. ¿Ves? Yo creo que se cae su peso porque es que los indígenas y los afrodescendientes han sido una de las mayores víctimas de las FARC. Si a alguien las FARC trataron mal, les hicieron atentados,
en el norte del Cauca, ustedes saben toda la guerra que las FARC les plantearon a los indígenas, pues son estas comunidades afro y precisamente indígenas. Recordemos Bojayá, ¿no? Recordemos lo que hizo las FARC en Bojayá, recordemos lo que hizo las FARC en Toribío, recordemos lo que hicieron. Pues estos magistrados de comunidades tradicionales que han sido las más afectadas precisamente por acciones de guerra de muchos actores, pero entre ellos las FARC. Ellos representan su comunidad. Y digamos, uno que puede saber la influencia, la trayectoria, el nombre y el respeto que Belkis genera en sus comunidades indígenas, pues puede decir con total tranquilidad que ella representa a sus comunidades tradicionales. Bien, el profesor Danilo nos hablaba del giro internacional que va a dar esto. Obviamente estábamos en vilo de muchas cosas, creo yo, que un triunfo de Trump pues, habría generado para Colombia y para el mundo entero, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, el huracán Iota en San Andrés, ya consecuencia directa del calentamiento global. Los huracanes cogen su energía del calentamiento del mar, el mar se ha calentado y ya de aquí en adelante el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina todos los años estará en riesgo de que pase lo que acaba de pasar. Y tener un líder mundial de la influencia que tiene el presidente de Estados Unidos a una persona como Trump, que decía que el cambio climático no existía, pues ya era motivo de bastante susto. Segundo, es un tipo que desconoce las autoridades internacionales, desconoce la ONU, desconoce la Corte Penal Internacional. Entonces esa actitud también era una actitud que estaba en contra de los derechos humanos y de las garantías internacionales. Y tercero, pues obviamente pues, es una persona que no veía con buenos ojos el proceso de paz colombiano y que estaba buscando de todas las formas revivir la política antiterrorista de su amigo Bush, que tanto daño hizo en el país. Por eso la llegada de Biden y de Kamala reconforta, da esperanzas, más por Kamala que por Biden. Kamala fue fiscal de Nueva York y como fiscal de Nueva York a lo último planteó una discusión muy fuerte sobre la necesidad de legalizar las drogas para acabar con las mafias. Y nosotros tenemos uno de los principales problemas que tenemos y la principal motivo de relacionamiento conflictivo con Estados Unidos es la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico, básicamente Colombia pone los muertos, la destrucción del territorio, las minas antipersonas, la guerra que tenemos. Estados Unidos no pone nada, no pone absolutamente nada, ya no matan a nadie, haciendo la salvedad que de 100 millones de dólares que produce el narcotráfico, 2 millones se quedan en Colombia y 98 millones de dólares del narcotráfico se quedan en Estados Unidos. Y son lavados por los bancos, por el sector político y financiero de los Estados Unidos. Entonces, sí hay un motivo de una pequeña esperanza que esa lucha contra el narcotráfico y el punto precisamente cuarto de los acuerdos que habla de que haya una acción diplomática para que la lucha contra el narcotráfico se plantee y Colombia no siga poniendo los muertos y la destrucción de su territorio y la guerra, pues pueda tener un nuevo campo de acción por la influencia que pueda tener Kamala en esa política, mi querido profesor Danilo. Harrison, que el tema del referendo, en cuestiones prácticas, digamos, fue para mí fue un error de soberbia del presidente Santos. No habría necesidad de referendo, ya habían votado por él y él hizo campaña precisamente con los acuerdos de paz, ahí estaba eso. Generó un espacio en el cual el fondo del asunto no es si había referendo y ganaba el sí o el no. Al ganar el no, se presentaban unos problemas prácticos, legales y constitucionales muy complejos. Y es como una mayoría urbana, pero que además es minoría porque eran 6 millones de votos, condenaba a los territorios de afrocolombianos, indígenas y campesinos a continuar la guerra. Y cómo ya después de un proceso esta gente se iba a devolver el monto. O sea, era un problema insoluble.
¿Qué se hizo con el referendo y el no? Pues se plantearon unas mesas de negociación con los promotores del referendo, se llevaron unos temas, se modificaron los acuerdos en cuanto a lo que se había promovido, se hicieron unos ajustes, eso le dio el aval el Congreso de la República, que es un órgano democrático de elección popular y que representa de todos modos al Estado colombiano, y luego lo refrendó la Corte Constitucional. Pero sí, hay que decirlo con todas las cartas sobre la mesa, mejor dicho, eso sí generó unos problemas de legitimidad aquí en adelante que no hubiera tenido el acuerdo si no hubiera sido por ese espacio que se generó con el referendo. José David nos planteó el caso de los temas representativos. Bueno, es que lo de José David lo había contestado hace rato, pero tenía una segunda pregunta, con esa termino. El tema del presupuesto, digamos, yo les puedo decir con conocimiento de causa que el gobierno no ha negado presupuesto realmente. Los periodos en que se ha ejecutado, se han destinado los dineros y ha tenido con qué funcionar la JEP. El año 2021 hay un presupuesto para la JEP que se respeta y ellos pidieron adicionalmente, eso sí hay que decirlo con toda sinceridad, adicionalmente pidieron 30.000 millones de pesos más, justificando que se habían aumentado los casos de víctimas que requerían abogados y que necesitaban un dinero extra para el tema de seguridad, los mecanismos de prevención, protección propios de la JEP. No conozco a fondo la discusión ni los sustentos sobre los que se solicita la plata o se niega, pero pues por simple lógica estamos en pandemia y pues hay recortes presupuestales, pero no hubo un recorte como tal al presupuesto general de la JEP, sino a la adición que se había solicitado, que no fue. Digamos que sí hay una oposición en el gobierno, en los discursos del presidente, sí hay una oposición ideológica, si quieren llamarla así, pero en términos prácticos, en términos presupuestales, la misma dinámica de las instituciones que son constitucionales, la mismo blindaje de la JEP, hace que en términos prácticos no haya una real, digamos, obstáculo financiero o de otro tipo para que la JEP o las otras instituciones del sistema integral no funcionen. En términos prácticos se están adelantando, no en la velocidad que quisiéramos, no con la contundencia que quisiéramos, pero se están adelantando los PEDET. En términos prácticos, uno podría decir que sí hay un incumplimiento bastante grave, sí, no tanto en la JEP, ni en la SED, ni en la unidad de búsqueda, sino, por ejemplo, en puntos como la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito. Creo que ahí sí hay un incumplimiento bastante grave y delicado. Creo que hay un incumplimiento bastante grave y delicado, pero que viene inclusive del gobierno de Santos con lo que se les prometió a las víctimas en el acuerdo de paz. No hubo reforma a la ley de víctimas, no hubo circunscripción especial para las víctimas salieron del presupuesto de la paz, por ejemplo, y muchas cosas que uno diría el centro del acuerdo eran las víctimas y no se les cumplió. Pero respecto, cuando uno hace un análisis y un balance de cómo está el cumplimiento, la JEP, la SEP y la unidad no estamos en el escenario más favorable, pero no es tan delicado como lo que vemos hoy en sustitución de cultivos de uso ilícito o en el cumplimiento a los derechos de las víctimas que se les prometió en el acuerdo. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un espacio maravilloso. Espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Igual, pues, gracias, Andrés, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad, Gabriel, muy esclarecedor, muy interesante todas las preguntas. Chévere el esclarecimiento que hemos tenido todos. Le damos la palabra a Walter, como siempre, para que nos haga el cierre de esta cuarentena humana número 48. Walter, tiene la palabra. Gracias, Andrés. Gabriel, nosotros siempre resaltamos algunas de las
opiniones que han expresado los y las participantes. Uno, el tema de la JEP como fruto del proceso de paz y el ejercicio de transición en sus 20 años. Una expresión tuya muy clara, la guerra no se ha acabado ni la paz ha llegado. Hay un tema de aplicación integral y comienza a plantear los monstruos que decía Gramsci, Antonio Gramsci, en la guerra en relación a que solo los 6 temas y el capítulo étnico, un concepto claro de justicia, es un Estado social de derecho donde la paz con justicia social es el punto de llegada de la transición y no el inicio. La justicia transicional hacia la paz y la consolidación de la democracia y los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición como elementos centrales de este ejercicio. La JEP va hacia la paz con justicia social. En relación a crímenes en el marco del conflicto hay un tribunal penal que juzga, investiga y penaliza. Y comienzas a hacer un ejercicio muy interesante que es el de plantearnos cuál es el fin de la JEP en relación a la justicia para la paz y la reconciliación. Y nos recomiendas 3 libros, uno de Tolstoy en relación a la resurrección, el título Resurrección, donde quienes tienen cualquier cantidad de vicios juzgan, un poco podría decirse, malos a malos. El tema de Nietzsche en relación a la genealogía de la moral, como el sufrimiento de unos es la alegría de otros, y Foucault en Vigilar y Castigar, toda la experiencia de Luis XV con Damias en relación a la base del derecho penal, más en un concepto de venganza, ¿cierto?, que otra cosa. Nos llevas en tu caminar en el tema de la guillotina y asombra el hecho de saber que ejecuciones públicas, solo hasta 1977 se logró parar eso, pues por una decisión del presidente François Mitterrand, entendí. Y la Revolución Francesa, de todas formas, pasa del dolor físico a las penas, ¿cierto?, carcelarias, pero no esconde todavía el tema de ese concepto de venganza y el placer de ver sufrir al otro. La JEP entonces es un giro de 180 grados porque es una forma de aplicar penas con un concepto reparador y restaurador. Es humanizar, ¿cierto? Ese tema, integrar a las víctimas al proceso penal. El derecho a la justicia, ¿cierto? La justicia no es la cárcel, el derecho a la justicia a las víctimas en el marco de la guerra como elemento central de la JEP, nace porque la justicia ordinaria es paquidérmica, el 97% de desplazamiento forzado, ¿cierto? Casos que siguen en la impunidad, y la JEP está asentada sobre la verdad real, de combatientes a la sociedad civil, y nos cuentas un tema muy importante que es cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la afectación que pasa de los combatientes a los civiles, ¿cierto?, nos hace que se planteen los tribunales. Y se comienza a ver el tema del derecho a la memoria, la mirada al pasado, aparecen las víctimas, el derecho a la verdad y la justicia, y de todas formas, ¿cierto?, comienza a plantearse que esos tribunales tienen también una justicia de vencedores, aplican una justicia de vencedores, porque son unos tribunales en términos de una guerra de vencidos y vencedores, y no de negociada como en el caso del acuerdo entre el gobierno nacional y las FAREP. Habla de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y contra la paz, que afianza el tema de los tribunales y el condicionamiento internacional, como aparece el Estatuto de Roma diciendo: si allá no juzgan, nosotros como una afectación internacional lo podemos hacer desde la Corte Penal Internacional. La JEP sobre la verdad construye su sistema judicial para la reconciliación, el régimen de verdad real, causas prácticas, estructuras, aspectos colectivos, porque hacen parte del conflicto, porque es la lectura sobre el conflicto, y construye con sus víctimas penas reparadoras y restaurativas inicialmente en el sitio, y no lo que muchos detractores del proceso dicen que eso es sembrar arbolitos, etcétera. Serían estas unas cosas rápidas, unos elementos rápidos. En el blindaje lo dijiste, el acuerdo llevado a Constitución para la JEP de los 20 años, y
en relación con la verdad judicial y la participación de las víctimas. Queremos agradecerte la participación, decir primero dos cosas. Quedamos pendientes de la tertulia con el doctor Álvaro Leiva Durán, que se nos descuadró el jueves anterior por un problema de salud de él. Decirles que vamos a parar acá las tertulias por este año. Entramos a los tutainas, turumainas, entramos a los dulces y a los abrazos familiares reales y pues, físicos y virtuales con los demás. Nosotros nos estaremos comunicando con ustedes a través de los correos electrónicos que nos han dejado desde siempre para comentarles cuando reiniciamos. Agradecerte entonces, Gabriel, tienes un minuto para que te despidas y después así abrimos los micrófonos de todos. Muchas gracias por haber estado y haber sido tan pedagógico para explicarnos la JEP, llevarnos hasta la JEP. Muchas gracias, Walter. No, pues agradecer la invitación, agradecer a todos ustedes el tiempo que se tomaron para compartir esta tarde-noche y simplemente resaltar con lo que empecé, decirles que la JEP necesita la JEP y la paz y la justicia para la paz y el sistema integral, pero este proceso de construcción de paz necesita que se lo saque el derecho, o sea, necesitamos sacarlo del derecho. Necesitamos deslegalizar la paz y desburocratizar la paz. Y ahí es clave, algo que no mencionamos, es clave de las manifestaciones artísticas y culturales. Yo acompañé alguna vez el tema de los murales en Toribío y ahí está la esencia de la paz, porque en lo artístico y lo cultural las comunidades hablan sin interlocutores, sin abogados y sin burócratas. Es la voz misma de la comunidad que se refleja. En Argentina lo que tenemos no es comisiones de la verdad, lo que sabemos de Argentina son las canciones de Piero, de Mercedes Sosa, de León Gieco. De la Segunda Guerra Mundial nos queda el diario de Ana Frank y películas como La vida es bella o La lista de Schindler. Ahí está la memoria histórica. Y simplemente terminar con una frase de la maestra Patricia Ariza, fundadora del Teatro La Candelaria, víctima del conflicto y que hoy trabaja con víctimas a través del arte y la cultura. Y Patricia Ariza dice algo muy importante que quiero compartir con ustedes para cerrar. Y ella dice, una paz que no se canta, una paz que no se baila, una paz que no se actúa, una paz que no se recita, es una paz que se retarda y se marchita. Esa es la frase de Patricia Ariza con la que quiero cerrar esta noche y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Podemos abrir los micrófonos. Feliz año, feliz Navidad a todos y todas. Chao, chao, Gabriel, chao, compañeros. Chao, un abrazo. Muchas gracias. Muy grato que coman bastante rosquillas, buñuelos, hojaldras. Gracias, Gabriel, muy amable. Saludos, Gabriel. Gracias, muy amable. Hasta mañana. Chao, chao. Doctor Gabriel, feliz noche. Gracias por su invitación. Feliz noche, gracias por la ilustración. Muchas gracias, Gabriel. Feliz noche. De Roberto Benítez, La vida es bella, excelente película. Gracias a todos y que nos cobijen este próximo año. Los invitamos a ver el video Guardián de la Vida. Gabriel se los puede compartir de los guardaparques de Colombia en entrega de su informe a la Comisión de la Verdad. Gracias. Un saludo a Giselita. Buenas noches para todos y muchas gracias, Walter y compañía. Todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias,